Bienvenidas y bienvenidos a este programa, Más Derechos y Más Cambios, un espacio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que tiene como fin crear y generar espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva en torno a los derechos humanos en Colombia. En el programa del día de hoy vamos a estar tratando un tema profundamente doloroso, necesario y que es la trata de personas. Para esto estaremos con 3 expertos que me acompañan el día de hoy en este tema de trata y con ellos estaremos abordando en qué consiste la trata, qué es exactamente, qué formas puede adoptar, cómo se puede prevenir o protegernos de este fenómeno y de este flagelo que constituye tanto una grave violación para los derechos humanos como una forma de esclavitud moderna. Entonces, le doy la bienvenida a los expertos que me acompañan el día de hoy y hago una breve presentación de cada uno de ustedes. Andrés Pérez Rodríguez, primer secretario de Relaciones Exteriores y coordinador del Grupo de Asistencia con Nacionales en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para todos los que me acompañan aquí y también para nuestros ciudadanos y ciudadanas que están viendo este espacio. Gracias, Andrés. Bueno, también nos acompaña Jazmín Piedrahita Álvarez, ¿verdad? Defensora de derechos humanos, activista cultural y feminista, también experta en todos estos temas de trata y que hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros el día de hoy. Y finalmente, Angélica Palacios Martínez, bienvenida por parte del Ministerio del Interior, subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata de Personas. Bueno, y para iniciar este diálogo creo que nos podemos poner un poco en contexto y para eso quisiera iniciar preguntándonos qué es la trata de personas exactamente y qué forma suele tomar. Exactitud, la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos que atenta contra los bienes jurídicamente estipulados como la dignidad humana, la libertad personal, la autonomía y en muchos casos la vida misma. Realmente esta práctica delictiva implica la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al engaño. La trata de personas tiene 6 fines. Uno de los fines es la mendicidad ajena, la servidumbre, la explotación sexual comercial, el trabajo forzado, la esclavitud, el matrimonio servil y un séptimo que reconoció en Colombia, que es todo el tema de explotación sexual con fines turísticos. Es la trata de personas, realmente lo que se lleva a cabo o lo que se tiene es realmente que la trata de personas como un delito es reconocido, o sea, se reconoce su complejidad y gravedad, ¿cierto? En Colombia esa problemática pues realmente afecta contextos sociales que tienen, digamos, unas condiciones socioeconómicas bajas y también afecta en gran parte a niños, niñas y adolescentes. No sé si me quieres apoyar en algo. Bien, la trata de personas muchas veces dentro de la sociedad no está claro. O sea, cuando usted se sienta el crimen, la gente no es capaz de identificarlo. Sí. La gente puede confundir la trata de personas con otros crímenes y por eso es muy importante las campañas que se tienen que hacer desde los diferentes estamentos nacionales, también locales, para que la gente pueda identificarlo. Y creo que hay que hacerlo desde las partes más elementales, o sea, hay que ir a la escuela. Para mí hay que trabajar en una escuela para que se pueda identificar la trata, porque eso de la se piensa que es desde la escuela donde nosotros podemos tener la mayor información también para prevenirlo y para tomar acciones. En general, la trata de personas se diferencian en las acciones que toman los medios y los fines. El fin general de la trata de personas es la explotación. La explotación puede ser la explotación sexual, puede ser explotación para fines laborales, puede ser explotación para venta de órganos, que también puede ser una de ellas, para la mendicidad, para servidumbre. Esa explotación identifica la trata de personas, pero también se puede hablar de las acciones que se toman para llegar a la trata. Las acciones tienen que ver con la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de las personas. Y aquí hay un concepto que a veces es lo que la gente más discute y es la voluntad o el consentimiento para la trata. Entonces se dice, hubo coacción en el momento en que se use el medio que se utilizó para la trata, hubo coacción, hubo uso de fuerza, hubo coerción, hubo fraude, hubo engaño, hubo uso de poder, hubo situación de vulnerabilidad. En algunos casos, y eso se establecido en convenios internacionales, cuando se trata de menores de edad, no importa el consentimiento. No importa si el menor fue o no engañado o si estuvo de acuerdo o no, si es un menor de edad, siempre hablamos de trata de personas
si al final la explotación se está dando. En los dos casos, que son todo es uno de los temas que también más tratamos nosotros en las ciudades turísticas, que es la migración. Hay personas en situación de migración donde se dicen, no, es que ellos estuvieron de acuerdo, entonces no es una trata de personas. Sí, sí es trata de personas. Si hubo engaños, hubo coerción, si hubo uso de la situación de vulnerabilidad, si finalmente se está generando una interpretación donde a la persona su capacidad de libertad se está limitando, entonces sí existe una situación de pares. Se llaman los 4 verbos rectores y es importante que la gente los tenga en cuenta. Es decir, lo que la compañera dice es que esos 4 verbos rectores tienen que no cumplir los 4, pero sí se puede llegar a cumplir uno y se puede evidenciar. Ahí la voluntad no tiene como tal, digamos, una obligatoriedad, ¿cierto? Y eso se tiene que entender porque sí hay diferentes formas de engaño, así tú hayas dado la voluntad. Por ejemplo, en trabajo activo, servicios forzados, ¿qué sucede? Yo acepto desde mi voluntad la relación laboral, pero cuando esa relación laboral es bajo engaños, ¿cierto? Cuando la relación laboral me hacen un traslado, una captación, cuando se cumplen uno de los 4 verbos rectores, pues automáticamente tenemos que hablar de trata y se tiene que hacer la investigación. Lo que sucede es que realmente, como muy pocos de nosotros conocemos qué es la trata de personas, cuáles son los fines de la trata, pues realmente a veces la persecución del delito no se da de manera adecuada, porque las personas tampoco se autorreconocen como víctimas de trata y las personas no entienden que son víctimas de trata y por lo tanto no denuncian las condiciones en las que se presentan, o sea, las situaciones de afectación de los derechos humanos y por lo tanto pues el delito se deja de perseguir o simplemente no se denuncia de manera adecuada como debería ser. Bueno, yo creo que aquí ya hemos identificado varios elementos importantes. Uno lo mencionabas tú, este fin de explotación como característico de la trata y los 4 verbos rectores, captación, transporte, que también hacen parte y traslado, que hacen parte de lo que se constituye trata y es importante como ir definiéndolo porque como ustedes bien lo decían, muchas veces no se distingue la trata de otras violaciones de derechos humanos. Pero también hay algo interesante que mencionaron y es que hay poblaciones y personas que tienen un factor especial de vulnerabilidad ante el fenómeno de la trata. Y aquí quisiera que pudiéramos como desarrollar un poco más quiénes o hacen parte de esta población vulnerable hacia el fenómeno de la trata de personas y no sé si te gustaría comenzar, Andrés, explicándonos un poco. Sí, gracias. Bueno, desafortunadamente, casi en un 80% las principales víctimas son mujeres, considerando que el fin de explotación sexual es el principal fin en este flagelo de la trata de personas, particularmente desde mi trabajo en materia de asistencia a colombianas víctimas de este delito. Uno evidencia en nuestros consulados que son las mujeres las principales víctimas, que muchas veces pues son captadas y se les dan falsas expectativas por parte de estos captadores, aprovechando que pues se encuentran normalmente en condiciones de vulnerabilidad aquí en nuestro país y como tienen esa expectativa de emigrar para pues tener ingresos económicos, pues ven esas posibilidades, viajan al exterior y pues obviamente ya en el exterior pues estas redes empiezan a ejercer esa coacción que inicia desde el primer momento en que les retienen los documentos de viaje, en que las condiciones cambian de la noche a la mañana y se ven pues desafortunadamente envueltas en una situación de completa vulnerabilidad, sin mucha ayuda. Es bastante complicado a veces poder intervenir, precisamente porque como están controladas, pierden su libertad, no tienen necesariamente medios de auxilio. En menor medida, pues los hombres, normalmente los hombres se presenta sobre todo pues con fines de explotación laboral, esclavitud, servidumbre. También obviamente niños, niñas y adolescentes desafortunadamente son víctimas de este flagelo, pero yo podría decir que al menos desde la experiencia, la víctima pues es la mujer desafortunadamente y pues eso como que sigue la línea de patrón de este tema al que desafortunadamente son sometidas las mujeres, pues también la trata pues es un reflejo de eso. Sí, ahí precisamente te quería dar la palabra como feminista, ese aporte
Respecto de la población vulnerable son las mujeres en un 80%, bastante alto el porcentaje. Bueno, yo quiero hacer unas precisiones. La trata en Colombia no solamente cumple de población sexual, sino también con otros fines. También tenemos muchísima servidumbre, tenemos también trata con fines de explotación laboral. Y los crímenes no solamente se dan en el exterior, como nos está describiendo nuestro compañero del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que también se está en Colombia. Entonces puedo enfocarme en Cartagena. Yo vengo de Cartagena y conozco los casos de Cartagena. Y nosotros en Cartagena tenemos un territorio, tenemos un espacio en donde se están cometiendo crímenes de violaciones graves de derechos humanos, situaciones de trata contra población migrante que viene de otros lugares, que viene básicamente de Venezuela, pero que también viene de otros países como Ecuador o Bolivia o Panamá, y se están explotando sexualmente en la ciudad de Cartagena. ¿Cuál es la población que está más afectada? La población más afectada, según el informe, la alerta 002 de Defensoría del Pueblo del año 2020, que hace poquito reunión con Defensoría, me decía, la actual Defensoría del Pueblo es completamente actual, esa alerta temprana. La población más vulnerable dentro de la ciudad de Cartagena es de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Es la población más vulnerable. En niños y adolescentes tenemos en ese momento una situación con la exposición y la explotación dentro de la red de tráfico sexual. Esas redes están llevando a nuestros chicos, a nuestras chicas, los que están explotando para ellos, pero también los que están llevándose a ser o los que están desapareciendo. Sería entonces las ciudades turísticas como Cartagena, uno de estos territorios vulnerables especialmente vulnerables frente al fenómeno de la trata. Desde luego que sí. De pronto ahorita se lo mencionaba y nos mencionaba cuáles son los elementos, los tipos de explotación sexual. Se mencionaba el turismo sexual. El turismo sexual existe. Pero Cartagena tiene en este momento unas dinámicas que lo hacen más complejo, y es que las estructuras criminales se han copado de la ciudad de Cartagena. Son estructuras internacionales y multicrimen. Y esas estructuras dentro de sus funciones multicrimen, entre las actividades ilícitas se están realizando, ya no solamente es el tráfico de droga, el transporte de droga a través de las ciudades puertos importantes como Cartagena, sino que también tienes otra forma en su estructura, que son las extorsiones, la explotación sexual de mujeres y de niñas, básicamente, el reclutamiento forzado de menores dentro de las estructuras. Entonces eso vuelve a Cartagena una ciudad más compleja, pero es una ciudad turística con una alta población expuesta a la explotación sexual. Y cuando hablo de una población, según el informe de Defensoría, estamos hablando de un corredor grandísimo que está toda la Ciénaga de la Virgen, no sé si ubican el mapa por esa cadena, toda la Ciénaga de la Virgen, todos estos barrios populares que encontramos ahí, que se va hasta toda la zona norte rural hasta Punta Camo y más allá Arroyo de las Canoas, que con toda la zona insular y que ahora además incluyen municipios cercanos como Turbaco y Ancona como poblaciones con una alta alerta, una alerta muy inminente, como la ha hecho la alcaldía, de estar expuesto a esta explotación sexual dentro del turismo sexual. ¿Qué ocurre? Ocurre que a los jóvenes, a las niñas, las llevan a las playas a ser expuestas directamente, llegan y las comercian directamente con los extranjeros y llegan ahí, pero también utilizan otras vías, como me imagino que más adelante vamos a conversar. Ahí si me permitieran, perdón, te interrumpo, si me permitieran complementar, así como ocurre en Cartagena, yo que miro pues este fenómeno desde lo internacional, puedo hablar que como que en el Gran Caribe, que pues son todas ciudades turísticas, desafortunadamente también este fenómeno es similar. Por ejemplo, tenemos casos en República Dominicana. Yo que recientemente fui cónsul en Jamaica, tuve algunos casos que atender tanto en Jamaica como en Bahamas, que todos son territorios pues bastante atractivos para el turismo y donde desafortunadamente pues estas redes se basan en esta explotación para pues precisamente abusar de mujeres, particularmente pues ciudadanas colombianas, pero en general ocurre con mujeres de muchas nacionalidades. Yo quiero precisar varias cosas que se han dicho. Lo primero es tener en cuenta que sí, por supuesto, la mayor intensidad de población vulnerable o que son o que tienen o que son usadas para los diferentes fines de trata de personas son las mujeres. Específicamente, el porcentaje es de un 82%, entre 80 y 82%. Niñas y adolescentes, esa es la segunda población con mayor afectación de este delito que atenta contra los derechos humanos. Y realmente estas personas, en muchos casos, o estas poblaciones, son migrantes, ¿cierto? Son personas de la ruralidad,
son poblaciones en condición de vulnerabilidad socioeconómica y eso es necesario poder decirlo. Es necesario decirlo porque realmente estas poblaciones, que son las que más tienen afectados sus derechos y por sus condiciones sociales, económicas, quizás se ven más, tienden a tener mayor recepción a ciertas propuestas que son generadas bajo engaño, ¿cierto? Y eso es necesario que la gente lo conozca. Eso no quiere decir que otros estratos socioeconómicos no lo tengan, porque también se ha visto en diferentes niveles de los estratos socioeconómicos, pero la población más vulnerable definitivamente son sectores que tienen una vulneración socioeconómica bastante alta. Lo otro que quiere decir es que, por supuesto, como se ha dicho acá, la trata de personas es al interior y en la parte, pues, obviamente, a nivel internacional. Nosotros tenemos de las dos formas la trata de personas y Colombia ha sido un país que ha dado a hacer una investigación muy fuerte, tanto al interior como al exterior. Nosotros hacemos un acompañamiento muy fuerte. Ahí Cancillería es muy, muy importante porque hace todo el acompañamiento a nuestros connacionales para poder buscar las alternativas de protección adecuadas para que ellos puedan tener una reparación de sus derechos humanos. Y lo otro que quería decirles y que es importante es que realmente si bien existe lo que se ha llamado o denominado turismo sexual, eh, esa palabra turismo sexual nosotros sí no la vemos adecuada. Legalmente existe, jurisprudencialmente está, ¿cierto? Pero realmente hemos hecho un llamado a que no se estigmatice el turismo en Colombia como un turismo sexual. Y creo que es necesario hacerlo. Es decir, si bien gran parte de nuestros territorios turísticos tienen mayor nivel de afectación frente a esta vulneración de derechos, es necesario que Colombia no sea visto como un turismo sexual. Es necesario que a nivel internacional Colombia tenga unos reconocimientos de turismos adecuados, agradables, con protección a la población, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos del mal llamado turismo sexual, permitimos que a nivel internacional se nos vea es por esas malas condiciones turísticas y creo que no es adecuado. Es una explotación económica que se da en territorios con mayor grado de turismo, sí, por supuesto, pero que necesitamos empezar a generar no sé, a generar una protección y un desarrollo normativo que permitan adecuarlo a un tipo penal que se persiga, se condene y que realmente se le dé, digamos, el reconocimiento como debe ser. Pero si quisiera dejar eso, la trata de personas a nivel nacional, a nivel de nuestro territorio, ha tenido muchísimas implicaciones más allá del turismo también, y creo que es necesario. La población migrante y los flujos migratorios que tenemos a nivel nacional, pues han generado que realmente pues, se dé una explotación más grande en otros territorios, ¿sí? En la parte que realmente colinda, donde tenemos obviamente fronteras, tenemos el Amazonas con nuestra triple frontera. Hace poco Colombia hizo un acuerdo, hizo una reunión con Perú y Brasil y obviamente Colombia para buscar alternativas de protección a nuestras comunidades indígenas, pero también hay otros factores que realmente más allá del turismo que tienen en los territorios, digamos, unos niveles altos de trata de personas. Y quería como enfatizar un poco. Sí, es bueno dar visibilidad a esos otros territorios que tal vez no son tan mencionados en noticias, no son de tanto conocimiento, pero donde el fenómeno se encuentra aún así presente y latente. Y escuchándolos un poco dialogar en este diálogo sobre la trata de personas, veo que hay una gran referencia a niños, niñas y adolescentes como población vulnerable. Y en ese sentido, siento que una pregunta importante a realizar es, siendo una población tan joven, ¿cuál ha podido ser la incidencia que desde sus áreas de experticia han notado frente al uso de herramientas digitales como las redes sociales para la captación? ¿O sí? Pues sin duda, si me permiten iniciar esta respuesta, sin duda pues las redes sociales tienen una gran influencia porque son el primer medio que usan los captadores, conociendo que pues todas estas nuevas generaciones viven de lo digital y es un medio muy efectivo y sobre todo anónimo, precisamente para que estas redes operen de forma manejando un bajo perfil y llegando a estas audiencias jóvenes
para pues ofrecerles estas propuestas, pintarles pues estos escenarios y tratando incluso también de sacar información que usen pues para tratar de convencer y establecer que específicamente pues niños, niñas y adolescentes pues en su situación de vulnerabilidad no estén en capacidad como que realmente para dudar de toda esa masividad de información que reciben. También pues estos grupos poblacionales pues están expuestos mucho a estas interacciones, estos chats, el uso incluso de WhatsApp y otro tipo de aplicaciones en las que precisamente pues se ven muy expuestos y adicionalmente pues como también existe esa problemática que muchas veces pues sus entornos familiares no son lo suficientemente cuidadosos para que este acceso a la información pues se garantice. Obviamente no es prohibir, pero que pues sea un acceso seguro y que los menores pues o los niños, niñas y adolescentes pues al momento de navegar en la red y todo pues lo hagan en seguridad y sepan muy bien los peligros a los que se exponen y sus familias pues sean muy conscientes. Eh, Sí, más. yo quiero empezar diciendo que necesitamos entender cómo están estas estructuras organizadas, las estructuras criminales organizadas. Y es que las estructuras criminales organizadas, pues son las nacionales o locales. Y eso genera que se busquen diferentes medios para la captación en el tema de trata de personas. Como lo dijimos, la captación es uno de los verbos rectores para que se identifique la trata de personas. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funcionan estas estructuras criminales y ya entendemos que son transnacionales, nacionales y locales, y que esas estructuras se tienen que mover para una captación, un transporte, digamos, la captación, el transporte y la explotación, el facilitador, la recepción, pues empezamos a ver que estas herramientas digitales han jugado papeles predominantes en este momento. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, que es uno de los porcentajes quizás más altos, también en temas de explotación sexual, ¿cierto? Y es que cuando nosotros nos damos cuenta, muchos, y ella decía al principio de esta entrevista, de este programa, decía que necesitamos llegar también a los padres de familia y a las instituciones educativas, pues eso es lo que está sucediendo. Nosotros consideramos o pensamos como padres de familia o familiares cuidadores que nuestros niños están seguros porque están jugando en el celular, porque tienen unas redes sociales, porque pensamos que en muchos casos, estos niños, niñas y adolescentes simplemente conversan con sus amigos, pero nos damos cuenta que las estructuras organizadas buscan la captación mediante este tipo de formas de llegarles a los niños. Entonces, estas estructuras organizadas, por ejemplo, hay un juego, no sé si lo puedo nombrar, si no, ahorita, pero se llama Roblox, que es un juego que permite la interacción de niños, niñas y adolescentes sin que se conozcan. Entonces el niño descarga el juego y puede aceptar, digamos, que otras personas puedan interactuar con él para hacer estrategias dentro del juego. Y eso lo que genera es que el niño pueda interlocutar con otra persona que está exterior a su contexto de cuidado, ¿cierto? Y esto es grave, ¿por qué? Es grave porque el padre piensa que el niño está jugando un juego casual, inusual, que no le va a generar ninguna afectación, que está dentro de su casa, pero no es así. No es así porque el niño sí está teniendo contactos con personas del exterior. Y cuando tiene contactos con personas del exterior, nosotros no somos quien para determinar o evidenciar si esa persona, si es un niño, si es un adulto, si empieza a llenarlo de información o a ganarse su confianza de manera inadecuada para que el niño pueda tomarse fotos, después inician otros procesos, como es entonces, si usted no me muestra más, entonces se lo cuento a sus padres, y eso ha hecho que realmente estas estructuras criminales puedan llegar a nuestros niños, niñas y adolescentes para generar de una u otra forma afectación de sus derechos humanos como tal, entre esos la línea humana. También cuando lo vemos por redes sociales, entonces conoció un nuevo amigo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes que nos permiten de una u otra forma interactuar con personas al exterior, pues lo que hacen es ganarse la confianza. Hay estructuras criminales que nuestra policía, nuestra DIJÍN han encontrado, la SIJÍN,
que han encontrado donde se ganan la confianza de los menores de edad. ¿Para qué? Para aceptarlos en ciertos sitios y simplemente hacer la captación, el transporte de manera irregular, pues ilegal de esas personas. Bueno, ahí vemos un poco cómo operan y cómo operan estas estructuras que bien nos decía Jazmín, son locales y tú también locales, pero internacionales y que están presentes en el territorio nacional. Y sí que te quería dar la palabra un poco para que de esa experiencia y experticia, porque hemos visto ya que es un fenómeno real, que hay casos concretos profundamente lamentables sobre trata de personas en Cartagena, pero también en otras partes del país. Entonces sí quisiéramos escuchar esa opinión frente a las redes sociales como método de captación y en general la operación de estas estructuras. Bueno, en general las herramientas digitales son utilizadas no solamente para la captación, también son utilizadas para la explotación, para la financiación, para el transporte. O sea, las redes digitales en ese momento utilizan en todas las fases de toda esta estructura para la trata de personas. Además de los juegos que mencionaba nuestra compañera, como Roblox o Fortnite, que también tiene esa posibilidad de conexión, de comunicación con una persona que tú no conoces, también tenemos casos como las transmisiones en vivo a través de ciertos portales, de ciertas plataformas. No solamente hablamos de la red oscura, también hablamos de unas transmisiones en vivo a través de streamers. Sí, las Se acercan una vez de streamers que están haciendo la explotación sexual. Interesante eso que mencionas del streamer, porque precisamente Human Rights Watch sacó hace poco un informe sobre las plataformas de streaming y cómo se ve la explotación dentro de estas. Así que tal vez no es algo que se tiene mucho en el radar, pero que es una realidad. Y también pueden utilizar los medios digitales para hacer las transacciones económicas. Entonces queda sin huella. Se hace a través de cibermonedas, se hace a través de PayPal, se hace a través de forma que no puede ser rastreable. Entonces no hay forma de seguir el rastro del dinero, que a veces antes, también que estuviera toda esa la digital, el rastreo de las estructuras se hacía a través de la plata. O sea, cómo se consigna la plata y se lleva todo el seguimiento del dinero. En este momento es más difícil porque se está haciendo a través de unas formas digitales de movilizar el dinero. También hay otros aspectos de la fuerte digital a este crimen y tiene que ver con el transporte. El transporte, por ejemplo, se hace a veces por plataformas digitales como Uber, por ejemplo. En cada localidad, en cada país hay unas plataformas digitales y entonces simplemente vaya y dice, vaya a recoger allí, llévame allí, pero no sabes tú realmente cuando hacen el transporte ni a quién estás llevando ni cómo lo estás llevando, pero queda completamente sin rastro y sin huellas, sin hacer mucho escándalo, sin hacer mucho ruido. En el caso de ciudades puerto como Cartagena, el transporte además de esta manera se está dando con vía acuática, que no querían pasar sin mencionar eso, que la vía acuática, que no tiene en este momento mucha forma de control de parte de estados, está afectando bastante a hacer como la investigación de los casos de trata, porque a raíz de una lancha, un yate, llega y se llevan a la gente, pero no existe como en el transporte aéreo, por ejemplo, a través de avión, Controles. el registro de las personas, cómo se transportan. Ay, yo quiero comentar algo ahí, la que tocamos el tema de transporte, y es que en temas de plataformas digitales también tenemos una problemática y es como las partes donde estadía, donde tienen, digamos, estas redes a las personas, lastimosamente en Colombia está siendo mal usado, quizás Airbnb o otras plataformas donde que son, se ven como turísticas, pero que en algunos casos las personas al colocar esto en arriendo dentro de esas plataformas digitales no saben que pueden ser víctimas también de una u otra forma, se vuelven víctimas en el uso de sus propiedades, ¿cierto? Y en estos casos, por ejemplo, cuando hemos encontrado casos de trata de personas en algunos Airbnb, pues obviamente cuando se hace la investigación se da todo el tema de que el dueño o el propietario de estos inmuebles, pues automáticamente también queda dentro de la investigación como parte y se hace extinción de dominio de estos apartamentos, de estas fincas, y la gente no tiene conocimiento. Entonces, muchas veces, cuando nosotros hacemos parte, ¿por qué? Porque Airbnb, si bien es las personas que tienen el proceso Airbnb, tienen que sacar el registro turístico, el registro de información turística, pues en muy pocas ocasiones la persona que va a arrendar es la persona que está para revisar si los documentos entregados a Airbnb son reales, si hay niñas, si las personas que tienen a los niños, niñas y adolescentes, si son sus padres o sus cuidadores autorizados o si no. Entonces, digamos que cuando nosotros hacemos ese tipo de préstamo, creo que es importante nombrarlo, porque muy pocos en Colombia saben
de donde sus viviendas, sus inmuebles, lo que ustedes han comprado, resultan siendo parte de estos delitos, automáticamente ustedes quedan vinculados a un proceso penal, pero también quedan con extinción de dominio y que eso también ha sido una de las afectaciones, ya que hago un llamado para que se haga una regulación real, efectiva por parte del Ministerio de las Comunicaciones, del Ministerio de Turismo, de estas plataformas digitales para buscar una protección adecuada en estos tipos de estadías. Ahí si me permiten, ya que estamos pues hablando de plataformas digitales, inclusive también pues nuevamente en esta experiencia que nosotros tenemos desde Cancillería, inclusive estas aplicaciones que permiten pues hacer citas o conocer amistades o pues relaciones, etcétera, que uno pensaría que no deberían ser usadas para eso, son uno de los principales medios de captación. Terminan inclusive pues al momento de hacer match y pues establecer esta relación a través de ese chat y ese diálogo posterior, pues termina la persona pues involucrada en estos hechos de trata e inclusive pues sin que la persona se dé cuenta, la persona pensaba que estaba buscando una amistad o una relación pues, esporádica, etcétera, termina pues víctima de explotación sexual y a través de estas aplicaciones, por lo cual pues sí el llamado es precisamente a que se busque una regulación de tanto las aplicaciones de transporte como las de gestión de alojamientos, como inclusive estas aplicaciones de citas para que pues cumplan con el objetivo que realmente buscan y no expongan pues a las personas o no sean los medios usados por organizaciones criminales para que ocurra todo esto. Bueno, vemos varios sectores de alerta, porque hemos mencionado aplicaciones tanto de entretenimiento y diversión en redes sociales, como también aplicaciones de citas, de transporte, Pero hay de todo, hay de trabajo, y las hasta las de trabajo, las monedas y las digitales. de búsqueda de trabajo las de también. búsqueda de trabajo son Entonces, Netflix, se les leyeron unos casos en México, ofrecen energía fuerza laboral a la empleada doméstica y tú aceptas la energía pensando que es una plataforma de domicilio y todo lo demás, y cuando llega la mente sale engañada y termina bajo una red de explotación donde te van a prostituir. Entonces, en general hay una alerta. Pero yo creo que también es un reto para los estados, aquí que tenemos personas del gobierno, cómo se regula, cómo se hace que esa legislación esté obsoleta y que no está actualizada a los medios digitales, cómo se regula y cómo también se adhieren a convenios internacionales, porque ya esas iniciativas están en Europa, están en Estados Unidos, para como ponerle fin a la forma como se puede facilitar el crimen a través de los medios digitales. Yo creo que es una apuesta que tienen que hacer el gobierno también de la autorización legislativa. claro, a nivel internacional, o sea, en Colombia tenemos que ponernos a la vanguardia también de lo que está sucediendo. De hecho, hay un proyecto de ley que busca establecer también esto. Pero como les vuelvo y les digo, esto no solamente es de las bandas transnacionales, digo nacionales, sino transnacionales. Por lo tanto, el resultado y la necesidad de regulación no es solamente en Colombia, es a nivel internacional y realmente necesitamos buscar alternativas que nos permitan proteger a todos nuestros connacionales y a, obviamente, a los extranjeros en este delito. y ya como hoy, para cerrar la discusión, nos damos cuenta con este diálogo que es un fenómeno que se presenta en muchas áreas y plataformas que usamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, me gustaría que en este espacio pudiéramos dar también herramientas a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven de cómo identificar estoy en riesgo de ser víctima de trata, qué alertas puedo ver o identificar en estas plataformas o en mi día a día que me permitan protegerme a mí, pero también proteger a las personas a mi alrededor, porque ya hemos visto que es una alarma para los padres de familia, es una alarma para las escuelas, instituciones educativas, para diferentes sectores de la economía, incluso dueños y propietarios de vivienda como que se utilizan para todo este tema del turismo, como lo es Airbnb, entre otros. No sé quién le gustaría comenzar así dando consejos muy prácticos. Perdón. Yo creo que hay varias formas de identificar. Cuando estamos en ofertas laborales, que de una u otra forma son las formas de mayor captación engañosa, ¿cierto? Por favor, den cuenta, si es en el extranjero y les dicen que les van a hacer los trámites para sacar sus documentos, tengan cuidado, llamen a la Cancillería, averigüen cuáles son los canales reales para poder sacar documentos a nivel nacional, internacional, perdón, si se necesitan visas, cómo se tramita,
porque hay ofertas que, ahí sí, como dice el dicho, eso tan bueno no dan tanto. Si ustedes les dicen, es que les vamos a pagar muchísima plata por realizar tal actividad, porque ustedes lo vamos a pagar en dólares, tengan mucho cuidado. Yo quiero decir que también pues los padres tienen que hacer una investigación adecuada de los medios tecnológicos que sus hijos usan. Por favor, hay aplicaciones dentro de los celulares que también les permiten a ustedes evidenciar sus hijos qué hacen. Sus hijos pueden tener 17 años, pero ustedes son los que tienen la obligación de la protección del menor. En los temas de Airbnb, creo que es importante que los dueños puedan llegar cuando realmente la gente va a llegar a los sitios, puedan llegar a hacer revisión de documentos, a pedir si son o no son menores de edad, son los padres, a revisar todo esto, pero creo que es mucho, o sea, realmente tengan mucho cuidado, no se dejen engañar, investiguen a las personas que en las citas les proponen verse, investiguen, manden información. Quiero decir que nosotros tenemos varias líneas de atención desde el Ministerio del Interior, que son las líneas de atención a nivel nacional, donde se puede llegar a ver todo el tema de que si ustedes tienen dudas sobre algo, por favor, acá nos pueden escribir. Si a ustedes les ofrecen trabajo a nivel nacional con un nombre de una empresa, nos pueden escribir y nosotros les ayudamos a investigar realmente si es una empresa legalmente constituida, si es una empresa que en otros países tienen. Acá que está Cancillería, que es gran parte de nuestra alianza de trabajo y somos una dupla en esta, digamos que en esta ruta de investigación de trata de personas. Nosotros en este caso, por ejemplo, podemos con algunos acuerdos binacionales que tenemos de voluntades investigar si las empresas en otros países realmente son legales o no. Entonces, un llamado para esto es que por favor utilicen los mecanismos que tenemos como gobierno nacional, están en las páginas de Cancillería, de Migración Colombia, del Ministerio del Interior, de ICBF, para que investiguen si lo que les están diciendo es real y para que tengan mucho cuidado y se haga la prevención de manera adecuada frente a este delito. Sí, yo quiero hablar de los niños, niñas y adolescentes en el caso de la prevención. Yo considero que, bueno, la ley 92 dice que es una corresponsabilidad en la prevención de delitos, tanto del Estado como de la familia y de la sociedad en general, una corresponsabilidad. Entonces yo creo que hay que acciones de prevención que le corresponden a cada uno de esos pilares. El Estado tiene una responsabilidad de protección y de prevención para que los niños, niñas y adolescentes no caigan en esta cooptación en las redes sociales o a través de los juegos o a través de cualquier medio digital. Y sí, porque tiene que hacerse a través de la escuela. Creo que la escuela debe ser el lugar adecuado para que se trabaje eso. ¿Cómo así? Así como en la escuela a ellos se les enseña, por ejemplo, que para estar en el espacio público vienen que usar semáforos, la zona ciela. Así como le enseña lo que ocurre en esa vida real, en esa vida cotidiana, esa pueda. Así mismo la escuela también tiene que tener una responsabilidad para enseñarle al niño cómo se enfrenta a esa vida que está en los digitales. Y realmente la escuela en ese momento ahí no toca el tema, no está presente ni en los docentes, ni en los currículos, ni en la necesidad de plantear la escuela con los niños. Pues vemos casos, porque yo lo he visto en el área docente, de niñas que son citadas a través de Facebook, por ejemplo, en Cartagena, con un señor que le ofrece el cielo y la tierra, le va a dar de todo, y finalmente tenían drogadas, dopadas con escopolamina y llevadas y tiradas a una zona rural, porque es lo que nos está pasando. Pero la escuela tampoco te está enseñando cómo se enfrenta. ¿Qué quiero decir? Que así como para nosotros en sociedad en general, para los padres de familia, para la sociedad, educar a los niños también implica, mira, camina por el andén, no te vas por tal lado, no hables con extraños, cuando estás en el punto, conversa con una persona, no recibas cosas de extraños. También nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle cómo los niños y adolescentes tienen que actuar en las redes sociales y cómo se bien. Y eso implica, por ejemplo, el juego. En juegos donde tú no sabes si él está hablando contigo, no des datos personales, no cuadres cosas con él, toda esa información tuya, no des tus claves, no lleguen a acuerdos personales, no te tomes fotos ni no las envíes. O sea, todo ese tipo de cosas deberíamos tener la franqueza de todo, desde los padres, desde la escuela, desde el Estado, desde la sociedad en general, para poder hablar con los niños. Y también quería mencionar el caso de los adultos que aceptan las ofertas laborales. Entonces uno se pregunta ¿en qué fallaron? ¿En qué fallaron? Porque ellos no fueron llevados a través de una página de Facebook, ni un Tinder, ni un mensajito, ni un Instagram, sino directamente un ingeniero llegó de ellos y dijo, vea, le propongo ir a trabajar a México. ¿Me entiendes? Gravísimo, y es un caso que se sale
digamos que la concepción común. Son dos hombres adultos que se van con unos fines de explotación laboral. Se presume que sería alrededor de ese fin. Y en ese sentido, pues, yo quisiera pues continuar un poco con el diálogo y darte la palabra, Andrés. Hay una complejidad también evidente en el fenómeno de la trata, y es cuando se cruzan las fronteras y que es un fenómeno transnacional, que es algo de lo que evidenciamos acá. Quiero que tal vez de manera muy sucinta desde el Ministerio de Relaciones Exteriores pudieran abordar un poco eso y también concluir con algunos consejos para esta identificación, aún en casos tan difíciles como el que nos presenta Jazmín. Bueno, muy en línea con lo que mencionaban ellas, pues está lo que nosotros llamamos migración informada, precisamente informarse, el primer medio es saber si el país me pide o no visa y pues es recurrir a las oficinas consulares de los países aquí en Colombia. Pues Colombia cuenta con una gran red de embajadas que tienen presencia en el país. Es un llamado que incluso los otros países nos hacen para que pues precisamente incentivemos concienticemos a nuestra población en esa necesidad. Quería destacar la aplicación Libertad, que es una iniciativa que tenemos como gobierno nacional muy interesante, porque pues obviamente en caso de que suceda pues un delito, allá esta alerta tiene un botón de pánico que permite localizar a la persona y reportar el caso, pero también tiene un componente educativo y de prevención, va en esas dos vías. Obviamente cuando pues desafortunadamente ocurren los casos, pues sí tratamos de actuar a través de nuestra red consular. Yo quiero destacar pues particularmente la apuesta que ha hecho el actual gobierno nacional en ampliar esa red consular y esa presencia que tiene Colombia en el exterior, de manera que pues podamos asistir a los connacionales. Es un ejercicio que en caso de que ocurra pues tiene que ser inmediato, pues precisamente por la situación de vulnerabilidad, y pues obviamente lo que se hace es coordinar con las autoridades locales de los otros países, precisamente para que también la institucionalidad en cada uno de esos países empiece a actuar para pues poder localizar a la persona, intervenir a través de las fuerzas de policía y también pues a través del aparato investigador para sancionar a los presuntos responsables. Obviamente eso cuando desafortunadamente ocurre pues ya el hecho, pero lo ideal pues obviamente es esforzarnos mucho en la prevención. Quiero llamar pues también, comentarles una experiencia que estamos implementando este año, inclusive en las oficinas de pasaportes. Hay en medio de la entrevista, que es muy rápida para tomar información, se les da una breve pues información a los connacionales para que pues sepan que hay que viajar de manera informada. Inclusive también los oficiales de migración pues están entrenados también para muy rápidamente poder identificar los casos y también generar esa alarma en el mismo connacional que piense, oiga, vea, puede ser que yo sí efectivamente llegue al exterior y no sea lo que me prometieron. Y en últimas, obviamente hay una voluntariedad de la persona de salir del país. No necesariamente podemos prohibirle salir del país, pero sí pues la persona puede pensar y decir, vea, yo me estoy exponiendo a un riesgo muy grande, mejor no viajo, y a última hora pues preferir no viajar, y pues evitar a toda costa que pues llegue al exterior y se desencadene pues toda esta situación de victimización. Yo creo que pues esos dos enfoques, tanto de actuar lo más pronto posible y articularnos Cancillería en el interior en en los casos de asistencia, pero también sobre todo enfocarnos mucho en la prevención, y precisamente pues la próxima semana, el 30 que estamos conmemorando pues este día, crear esa conciencia en la ciudadanía y en todos nuestros connacionales de la importancia de esa migración informada, de dudar, de preguntar, y siempre pues aunque uno tiene mucho interés y esas expectativas de poder tener ingresos y poder mejorar sus condiciones de vida, preferir dudar antes de tomar una decisión que lo puede llevar a uno a ser víctima de este grave delito. Bueno, y como para resumir un poco todas sus observaciones, comentarios y lo que ha sido un poco este diálogo, creo que nos llevamos importantes lecciones, tips y recomendaciones para prevenir, pero también un fuerte llamado hacia la atención y esa corresponsabilidad de la que hablábamos y mencionábamos hace un momento, y quiero cerrar manifestando eso. Es un compromiso
tanto de nosotras como entidades del Estado, como también de la sociedad civil, de los padres y madres de familia, a tomar acciones. Y por eso también hacemos este programa, para generar conciencia, diálogo y que haga parte de una construcción colectiva en el que todos como sociedad podamos tomar acciones para prevenir y atender el fenómeno de la trata. En ese sentido, desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, pues ratificamos ese compromiso con la prevención y la protección de las víctimas de la trata de personas y la erradicación de todas las formas de esclavitud moderna. Gracias por acompañarnos en este programa, Más Derechos, Más Cambios.